del camí di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura que la diritta vía era smarrita. Este es uno de los comienzos más célebres y mejores de la literatura universal. Y así arrancaba Dante su Divina Comedia. El año que viene va a hacer 700 años de esto. Aquí tenéis la traducción, ¿no? A mitad del viaje de nuestra vida me encontré en un bosque oscuro, pues el camino derecho había perdido. Y Dante, ¿qué es lo que hace aquí? Dante habla del viaje de la vida como un viaje en cuya mitad se pierde. Y además unos versos más adelante dice, no, es que me quedé dormido. No me acuerdo exactamente del punto donde me perdí porque estaba dormido. Y si os fijáis, si lo pensáis, esto es como una plantilla de cómo son las pelis de terror. Un tío va en coche, se despista, se sale de la autopista, de repente está en un lugar truculento, se ha perdido y, espérate, que hay más. En este caso, se mira en el retrovisor y tiene 40 palos. O sea, ya no es joven. Se le ha ido la juventud. Bueno, pues si de los 14.233 versos que tiene la Divina Comedia solo queda este terceto, habría pasado la historia como la primera definición de la crisis de los 40 años. Vamos a ver, aquí tenemos a Dante ahí perdido en el bosque. Y bueno, pues a ese bosque oscuro, algunos habréis estado ya, estaréis, otros vais a llegar, otros habréis salido. ¿Qué es el bosque oscuro este que hay a mitad del viaje de la vida? Bueno, pues el bosque oscuro es cuando el domingo por la tarde dices, tengo que ir al trabajo al día siguiente, odio a mi jefe, no me interesa nada lo que hago. El bosque oscuro es cuando te ves con un chándal espantoso en la cinta y parece como que eres un hámster, digo aquí. Es cuando te despiertas y ves a alguien roncando a tu lado de la cama y te resulta irreconocible y es tu pareja, ¿sabes? Y es también cuando piensas, joder, todos los talentos que yo tenía y no he hecho nada con ellos y ya se me ha pasado y no voy a encontrar ningún lugar para implementarlos. Y en definitiva un bosque, que es un sitio lleno de árboles y de ruidos y de bichos y de piedras y tal, el bosque oscuro está vacío, no hay nada. Es el vacío existencial, es la pérdida del sentido, porque la pérdida de ese camino es la pérdida del sentido en la vida. Y seguramente habréis escuchado a gente confesaros, si no es que no os lo habéis dicho vosotros a vosotros mismos, esta no es la vida que yo quería. Si vuestra pareja lo dice mucho, pues podéis preocupar, ¿sabes? Pero esta no es la vida que yo quería. Yo soy muy preguntón y digo, bueno, ¿qué vida querías? Y no os creáis que la gente lo tiene claro, o sea, saben la vida que no querían y cuando se pone a pensar la vida que querían es la vida que hubieran querido, que ya es imposible. No, yo quería haber estudiado algo más creativo, o quería haber vivido en el extranjero 2 años, o haberme casado más tarde, o haber tenido hijos antes. Y en realidad están poniendo ahí todo el foco en los trenes que han perdido, las decisiones que no han tomado, en todo aquello que les ha conducido a ese bosque oscuro donde están atrapados. ¿Y cómo se sale del bosque oscuro? Claro, bueno, no sé, si te pones a fijarte en lo que no has hecho y en lo que ya no te da tiempo a hacer y ya se ha pasado y ya no está en ti, pues eso te va a conducir a la melancolía. O por lo menos yo, cuando yo estuve en el bosque oscuro, lo que me fijé, las pistas, las señales, las encontré dentro de mí, dentro de cosas que ya había hecho. Entonces os voy a llevar un poco a mi bosque oscuro. Y hay en la vida 4 circunstancias de las que probablemente no os vais a librar y que normalmente uno se las suele encontrar en el medio del camino del viaje de la vida, especialmente traumáticas y que vacían de sentido la vida como ninguna otra cosa. Una es la muerte de un ser querido, otra es una separación amorosa, otra es perder vuestro trabajo, vuestro empleo, vuestro proyecto laboral, y la cuarta es una mudanza. O sea, una mudanza es terrible. Y yo en 2016, en primavera de 2016, yo cumplí 40 años, en mi vida concurrían 3 de estas circunstancias y además me había roto un pie. Y la primera de todas, se había muerto mi hermano pequeño, al que adoraba y amaba, y me costaba mucho remontar esto. La siguiente es que habíamos montado una startup y me han dicho, voy a dejarme de guiones y de tonterías, voy a hacer una startup, que ahora eso es lo que toca. Y hicimos un estudio de apps, empezamos a hacer apps, nos fue bien, nos invirtieron unos americanos, sueño americano, nos vamos a Texas y de repente se pasa de moda lo de las apps y tenemos que cerrar. Y cuando cierras una
empresa en Estados Unidos, pierdes el visado de trabajo y te tienes que largar. Y entonces, al final de este periodo, me despido de mis hijas y de mi mujer y yo me quedo a desmontar la vida, a vender la furgo, los muebles, la televisión, liquidar la sociedad, cerrar las cuentas del banco, que es un poco como los documentales del Serengeti cuando muere un ñu y llega de repente el guepardo, luego llega la hiena, luego el buitre y de repente ves que tu vida, ¡bum!, es una carcasa que no queda nada. Yo estaba ahí solo un día cuando esto había pasado y tenía un colchón, 6 cervezas en la nevera y una muleta. Y ¿qué ha pasado? O sea, no queda nada. O sea, las apps todas se han borrado porque he cerrado el servidor. Vuelvo a casa sin nada. O sea, no es que no tengo trabajo, es que no tengo profesión. Porque, claro, he hecho tantas cosas de guión, de apps, de tal. Nadie se va a creer que... O sea, no sé por dónde empezar. No tengo nada y voy con este mantra, no tengo nada, vuelvo con las manos vacías, Y ahí me asalta de repente un verso de un poema muy conocido, Ítaca de Cavafis. Ítaca es volver al origen, es volver a tu casa, a tu lugar en el mundo. Y dice, cuando emprendas el viaje hacia Ítaca, pide que el viaje sea largo, que sea rico en experiencias. Y termina diciéndote, bueno, Ítaca es pobre, no tiene nada que darte, es un pedregal, no hay nada. Pero eso sí, cuando llegues serás sabio y serás rico en experiencias. Entonces, de repente hay un principio de consuelo en esto de ser rico en experiencias, que el consuelo es pariente del autoengaño, ya lo sabemos, pero bueno, digo, en España hay esto se dice de otra manera, hay una frase muy simpática, que es que te quiten lo bailado. Que se lo dicen a todo el mundo que le salen mal las cosas y dice, bueno, que te quiten lo bailado. Luego, en el cine hay... Nadie lo dijo mejor que Bogart, que le dice a Ingrid Bergman lo de siempre nos quedará París, que está mal traducido. No siempre es we'll always have Paris, es siempre tendremos París. Es que no es lo mismo lo que te queda, que lo que te queda es lo que aún no te han quitado, que lo que tienes, y lo que tienes para siempre. Entonces pienso, joder, claro, las experiencias. Y cuando se han pasado, ¿qué son las experiencias? Pues las experiencias son tus historias. En el momento en que las narras, tu repertorio siempre está ahí, es lo que te cuentas para explicar quién eres, para decírselo a alguien, para entenderte. Entonces, y de repente, ahí abro la segunda cerveza en esa mañana aciaga y pienso, bueno, ¿qué experiencias? ¿Cuáles son? ¿En qué momento mi vida tenía sentido? Estaba colmada, trufada de sentido, me gustaba vivirla. Y de repente aparece ahí, y esto es un hallazgo que hice en ese momento, una carpetita en la memoria, que se llaman Las primeras veces. En las primeras veces la vida estaba llena de algo, merecía la pena vivirla. Y de repente pienso en el primer beso y me acuerdo de una italiana en un campamento. Y yo la veía, me sonreía, no te voy a volver a ver en la vida, te tengo que besar. ¿Y cómo se besa uno? Viendo películas, porque en todas las películas la historia de un primer beso entre dos personajes. Veo que John Wayne hace una cosa así, y este tío sabe, así. Y la siguiente pienso, otra primera vez. Poemas, me gusta la poesía, tal. Fue un colegio al que llegué nuevo y vi una profesora fea, antipática, que esta me va a catear, me voy a septiembre seguro, y de repente se pone un poema de León Felipe y me quedo, ¡guau! O sea, la poesía no era solo hacer rimas, va de algo más, va de que te estalle algo en la cabeza. Yo quiero hacer eso, yo quiero poder hacer eso con el lenguaje. Y se convierte así en una obsesión y empiezo a hacer una lista de primeras veces. Y claro, todas las primeras veces las compartiremos, ¿no? El primer beso, el primer libro, el primer viaje. Luego ya se van volviendo más singulares, más que tienen que ver con la historia de cada uno de nosotros, como la primera vez que hice un rodaballo a la brasa o que corrí un maratón o lo que sea. Y luego ya están las inconfesables, que me inhabilitarían para ser presidente hasta de mi comunidad de vecinos, a que las tacho. Pero bueno, todos supongo que tendréis algunas. Entonces, ya al día siguiente cojo el vuelo para España, vuelvo, y esto se convierte en un pensamiento obsesivo. Empiezo a preguntar a todos, oye, primeras veces, podéis probarlo en una cena aburrida, vosotros decís, oye, el primer beso, el primer polvo, y todo el mundo, yo tal, porque ya ha pasado tanto tiempo que es información que se puede desclasificar sin pudor, y que os va, y la gente... Pero en esto de que se organiza mucho jolgorio, veréis que hasta el tío más aburrido de repente capta la atención de todos vosotros con sus primeras veces y hay algo emocionante. Y entonces yo me pongo a desarrollarlas con esta idea, que es una idea que me ayuda a no enfrentarme a ese bosque oscuro de qué hago con mi vida con 40, tal, a que recién llega a Madrid. Y empiezo a escribir y al final se convierte en un tocho que lo voy haciendo circular. Y
Y una editora un día me dice, oye, esto es una novela, vamos a publicarlo. Y yo, joder, yo que se me había olvidado, había renunciado, había escrito de repente, si esto era lo que yo quería hacer, y de repente tengo un libro publicado. Bueno, y entonces en esto de las primeras veces que os digo, que claro, es muy divertido hacerlo en equipo, así en una cena, o a vuestros abuelos, o vuestros padres, o que sea, oye, ¿dónde os conocisteis? ¿Cuál fue vuestro primer eso? Pero cuando lo haces solo y realmente vas ahí al meollo, claro, tiene sus peligros. Uno se puede meter en un pantano de nostalgia del que no sale, ¿sabes? Y entonces, claro, no hay que entrar las primeras veces como entras ahí a exhumar cadáveres en un cementerio, sino más bien como un batallón de rescate después de un terremoto buscando supervivientes, ¿no? Las primeras veces hay que mirarlas no por lo que se ha apagado y lo que está muerto en ellas, sino por lo que sigue latiendo. ¿Y qué es lo que sigue latiendo? Una promesa de felicidad. Porque si os fijáis, una promesa inextinguible además, si os fijáis en el primer beso que os colmó, porque hay besos que pueden ser terribles, pero el primer beso que os colmó, el primer libro que os colmó, el primer viaje que os colmó, os hizo una promesa de que otro beso os colmaría, de que otro libro os colmaría, de que habría otro viaje que os colmaría. Entonces repetisteis, y vino la segunda y la tercera, así como los niños pequeños, venga, otra vez, tal, hasta que perdisteis la cuenta. Y si os dais cuenta, son cosas pequeñas, son cosas muy sencillas, tan sencillas que nos olvidamos de ellas, sobre todo cuando hemos llegado ahí al medio del viaje de nuestras vidas, ¿no? De repente te olvidas. Y son esas veces las que contienen toda la historia de tu camino, de tu relación con las cosas que merecen la pena en la vida, el amor, el deseo, el arte, la exploración. Y cuando te olvidas de eso, entras en el bosque oscuro. Pero para salir, y que está muy bien hacer la prueba, es ponerte a relatártelas, ¿no? Rescatar, estés o no estés en el bosque oscuro, da igual. Ponte a relatar así, a relatarte a ti mismo, a narrar las primeras veces, a construirlas hasta que tengan peso, como barro cocido, y después las vas poniendo una así al lado del otro, como si fueran adoquines, y de repente el camino se dibuja otra vez bajo tus pies. ¿Cuándo es la última vez que habéis pensado en vuestras primeras veces? Gracias.